Bienvenidos a todos a su canal Catholic Ministry. En este día tengo un gran honor por la invitación que le hice a un hombre de Dios que he conocido en los últimos meses en mi parroquia, y desde que lo conocí como que cultivó algo en mí sobre la fe de este hombre. Y luego, mientras pasó los meses, me decía, estoy escribiendo un libro. Y ese libro ya ha sido publicado y es un libro que nos puede ayudar a nosotros tanto católicos, que a veces estamos como que en el aire, no entendemos muchas cosas, no entendemos qué significa este mensaje de la Virgen María, qué nos quiere decir el cielo sobre nuestro tiempo y qué quiere Dios sobre nosotros a través de estos mensajes de la Virgen María. Y para eso tenemos aquí a Xavier. Bienvenido, Xavier. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por invitarme. Es un placer y estoy encantado de poder hablar con tus auditores. Soy francés y pido perdón de antemano por mi español de cocina. Español de cocina. Xavier, háblanos un poco de dónde viene tu fe, de dónde tú creciste, cómo se fundamenta tu fe católica. Bueno, vengo de una muy vieja familia francesa, familia de tradición militar, en la cual nos enseñaron, nos crecieron siempre con el espíritu de Dios, patria, Francia, familia, ¿no? Viejo juego, como decimos en francés, y fui educado por los jesuitas, Oh, wow. increíblemente, aunque me considero tradicionalista, ¿no? Pero con los jesuitas son buenos enseñadores, buenos profesores. Sí. Y cuando yo era más joven, cuando yo era un adolescente, nos enseñaron sobre la realidad de la Santa Presencia en la Santa Eucaristía, pero yo dudaba. Yo no podía creer que Dios estaba presente en un pedacito de pan y una copa de vino. Tu cerebro no la asimilaba. Exactamente, pero en una edad muy joven, ¿no? Después, mis padres empezaron cuando estaban ya en high school, preparándome para la universidad, me compraron algunos libros sobre milagros eucarísticos, milagros sobre Saint Louis Grignon de Montfort, sobre las apariciones de la Salette, Lourdes, y eso ya empezó a impactarme, aunque mi vida era exclusivamente mis estudios en Francia, en París. Y mis padres, a mí y a mi hermano Philippe, nos habían trazado una línea recta para el futuro, que no querían que bajo ningún punto de vista íbamos a deshacernos, ¿no? Claro. Entonces yo aprendí mi español, me preguntaste pasando mis vacaciones de verano en la Costa del Sol en España, y es allí que aprendí sobre vuestra cultura y me encantó, mucho más que los anglosajones, que pueden ser muy secos como Sí, muy secos, todos, sí, ¿no? sí. Ustedes saben vivir, saben... Disfrutar la vida. Sí, y además hay una mezcla de cultura, de historia. Ustedes no olvidan, yo diría, lo inolvidable, ¿no? Para mí, cuando yo llegué primero en este continente, Sí. yo no entendía muy bien la noción del hecho que por qué los suramericanos no se dicen hijos de España, son ustedes descendientes españoles. Sí, técnicamente todos tenemos una mezcla de español. Exactamente. Sí. Era como los franceses de Quebec, son franceses, o sea, tienen acento, pero En Canadá. sus ancestros peleaban al lado de mis ancestros, Claro, contra todo el mundo, ¿no? claro. Igual con ustedes, son españoles, el SIDA, ustedes fueron a las cruzadas, o sea, me tomó un tiempo para asimilar eso. Sí, pero efectivamente, y mi formación me llevó más que otra cosa a aceptar, vamos a decir, el dogma de la fe, pero sin estar 100%, no tener la convicción, mejor dicho. Right. Wow, excelente, excelente. Y Xavier, ¿no? Así mejor pronunciado, de acuerdo a como te lo dieron el nombre, Xavier, porque en otro lugar Xavier le dijeran Javier. No sé si... Sí, ¿Cierto? en francés es Xavier. Xavier. O Javier en español. O Javier en español. Ok, perfecto. Este libro, pudiéramos decir que este libro es una compilación, una tesis sobre todas las apariciones, podemos decir, ocultas y no ocultas o no muy conocidas, que todas llevan hacia una misma dirección. Exactamente. Cuando yo empecé este proyecto, ¿no?
No era con ningún propósito de, ¿cómo decir?, de subir en las escaleras de la media, o de atirar la atención, o de hacer lo que llamamos en francés conversiones de salón. Sino que para mí son 3 años de estudios Wow. que de verdad atiró mi atención de hombre católico, ¿no? De padre de familia, de marido. Es serio. No es nada que ver con la popularidad ni las cosas del mundo, ¿no? Siendo un padre de familia y casado con una cubana americana, Interesante. soy sumamente agradecido como Dios me ha llevado de Francia hasta aquí para casarme y para llevar la vida que llevo ahora. Nunca en mi vida, Se hubiera creciendo en imaginado. París, hubiera pensado que iba a cruzar el Atlántico y casarme con una americana cubana, y yo estaba seguro me iba a casar en París con una francesa. Y al final de todo, con todo lo que mis padres nos habían preparado, yo me doy cuenta que sin la menor duda hubiera vivido una vida, pero también ocupando una enorme mediocridad. Por el hecho que en Francia hay mucho snobismo. La gente, especialmente en París, la gente orbita alrededor de las posiciones, de los nombres, de los euros que uno tiene en las cuentas bancarias. Claro. Y la verdadera Una, vi- nobleza, una, una vida superficial. güey, y la verdadera nobleza del corazón, yo aprendí eso de mis padres, viene de la bondad, de poner la importancia en las cosas que valen importancia, y de poner al lado la mediocridad, Claro. ¿no? Y estos mensajes de la Virgen María, para mí, eran un llamado urgente a una población católica, pero no es para ser sujeto de conversación ni de argumento. Eso es exactamente el contrario de lo que el cielo quiere. Muchas de esas apariciones en este libro que mencioné han sido de manera calculadamente escondidas por el Vaticano. Yo sé que Wow. es muy serio de esto. Eso es una, o sea, eso es un comentario, un statement muy fuerte, decir eso, ¿no? ¿Y qué te asegura a ti de que estas apariciones de por sí han sido ocultadas por ellos? ¿Y cuál tú entiendes que ha sido la razón de eso? Por ejemplo, las apariciones a las cuales yo me refiero. Sí, claro, porque hay varias que sí, muchos la conocemos, pero la que tú te refieres, que están Por ocultadas. ejemplo, lugar de aparición en La Salette, aprobada Sí, por el obispo local, por la Iglesia Católica Romana y Apostólica. sí. El obispo y yo, como buen francés, estoy consumido de vergüenza. Pero el arzobispo de Grenoble tenía la jurisdicción sobre La Salette. Sí. Porque el mensaje, el secreto, lo que se llama el secreto de La Salette, puntaba dedos. O sea, la Virgen María, cuando apareció a los niños, puntaba dedos y criticaba enormemente el clérigo, no francés, pero el clérigo de la Iglesia Católica. General. Oui. Y no solamente para esos tiempos, sino para los próximos 2 siglos que iban a venir. El obispo local, aunque organizó el estudio, y Roma y el arzobispado de Grenoble aprobó formalmente el lugar de aparición, los mensajes, decidió, por el hecho que era muy criticaba mucho el clérigo Sí. y anunciaba en profecía que el día llegaría en cual la República Francesa caería y que la monarquía iba a volver nuevamente. ¿Y en qué año fue esa aparición? 1846. ¿Y cuándo fue la Revolución Francesa? 1789, la Mm, primera. la Hubo primera. varias. Pero la Virgen dijo que iba a haber un tercer conflicto mundial y que la República Francesa iba a caer y que un gran monarca francés, descendiente del rey mártir, iba a regresar. Y eso ya pasó. No. No ha pasado. El rey mártir era Luis XVI y Marie Antoinette, los cuales le cortaron la cabeza, como se sabe. Sí. Su hijo, que se llamaba Luis XVII, era un niño de 10 años, lo pusieron en una prisión que se llama Le Temple, el templo. Supuestamente murió en el templo, pero hicieron unos estudios. Es un debate, señores y señoras, que hasta hoy en día sigue en Francia, con Wow. mucha pasión en los dos lados. Cuando hicieron una autopsia del niño muerto que encontraron,
El niño tenía un medio metro más largo, era el cuerpo de un cadáver de un niño de 14 años, 4 años más que el pequeño De 10 príncipe. años. Exactamente. Y entonces uno de los secretos de la Salette, de la Virgen de la Salette a los niños, era que el príncipe de Luis XVI y de María Antoinette lo sacaron, lo hicieron escaparse, sobrevivió y tendría descendientes, uno del cual el último llegará a ser coronado rey de Francia y salvará a Francia de una catástrofe, y con un nuevo papa angélico iban a, después la Tercera Guerra Mundial, iban a hacer una renaissance, un renacimiento de la Iglesia Católica y de la sociedad cristiana católica. Wow. Es muy duro todo esto. Wow, so la Virgen de la Salette habla de todo ese acontecimiento que tiene que ver específicamente con la política de Francia, que impactaría al mundo al mismo tiempo. Exactamente. ¿Cómo tú reconcilias la aparición de Francia y la aparición de Akita, por ejemplo? Muy sencillamente, primero tienen varias cosas en común. La primera, las dos han sido aprobadas por la Iglesia. Número uno. Y entre paréntesis, para terminar lo de la Salette y vuelvo a la Akita. El secreto de la Salette, que le acabo de mencionar, fue escondido desde el fin de los años 1800, o sea, al final del siglo XIX, y fue descubierto por accidente, ¿sabe dónde? ¿Dónde? En la librería bajo del suelo del Vaticano, por accidente, por un abate francés que se llama l'Abbé Tocqueville, que era el ayudante del famosísimo abate René Laurentin, el mismo que ha sido instrumental en el estudio y aprobación de San Nicolás en Argentina, en Betania, en Venezuela, en Quibejo, en Ruanda, en Soufanié, en Siria. Esos lugares de apariciones fueron todos aprobados por los estudios del abbé Laurentin. Y su asociado, el abate Cotteville, encontró por accidente en una caja de metal, de hierro, adentro de la librería del Vaticano, los secretos de la Salette. Fue una vez que los descubrió, fui a ver el cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI. Sí, wow. Y le mostró todo. El cardenal estaba así, ahí estaba. Y entonces le dio permisión e imprimatur para imprimirlo y publicarlo. Fue la lectura favorita de Juan Pablo II, su libro de Mesa de Noche favorito. Wow. El de Juan Pablo II. Y así se propagó. Pero de haber escondido las palabras del cielo a través del primer mensajero del paraíso, la Virgen María, Claro. y yo como francés, además, el hecho que el culpable era el arzobispo de Grenoble, y yo estoy tratando de redimir lo que un compatriota mío hizo por tratar de divulgar todo eso abiertamente al público. Y entre paréntesis, este libro lo escribí primero en inglés porque en honor al país que me estaba hospedando, pero está siendo, al momento que hablo, traducido en castellano, en español y en francés. No se lo pierdan, que eso viene bueno. Y te hago una pregunta. Hay un tal llamado, algunos lo llaman el cuarto secreto de Fátima, otros lo llaman el tercero verdadero secreto de Fátima. Fíjate, en el 2002, si no me equivoco, o 2000. 2000. En el 2000 fue promulgado por Vaticano supuestamente, o digo supuesto porque yo lo leí y no correlaciona nada con lo anterior, que es lo que tiene que ver con el segundo secreto, o no secreto, sino el segundo mensaje. ¿Por qué tú crees? Bueno, número uno, seamos sinceros, vayamos al inicio. No, la Virgen le dijo a María dos Santos, ¿no? A Lucía dos Santos, que el Vaticano tenía que anunciar ese secreto en el 1960. ¿Es eso así o no? La Virgen dijo y pidió, y sí, tienes razón, que es el famoso tercer secreto de Fátima debía ser revelado públicamente a la muerte de Lucía dos Santos o a lo más tardar en 1960, como lo acabas de decir. Entonces, 1960 es una fecha tan importante. En este momento el Papa es Juan Pablo XXIII, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué tú crees que él, porque según entiendo, creo que hay
historias factuales que fueron reales, donde él sí leyó el secreto y decidió no revelarlo. ¿Eso es correcto o yo estoy diciendo algo que no es? Estás diciendo todo perfectamente correcto, hombre. Lo que sucedió es que efectivamente el arzobispo de Fátima había pedido en 1941 a Lucía dos Santos de escribir el famoso tercer secreto de Fátima porque estaba re enferma, Right. ¿no? Y estaba tan enferma que el arzobispo pensaba que iba a devolver el alma. Entonces, y Lucía dos Santos, por razones, yo no sé explicar, pero no sentía el ardor de escribirlo, hasta que la Virgen le apareció y le dijo así, es la voluntad de mi hijo que lo escribís. Pudiéramos decir que en ese momento su propia voluntad humana tenía miedo o lo que sea, y sin embargo, ya la Virgen María, por decirlo así, esto es algo muy, muy importante, yo creo, que tiene que ver con las decisiones que tomamos. Porque, por ejemplo, ella, ya la Virgen le había dicho, mira, tú tienes que revelarlo o antes de morirte o en el 1960, una de las dos. Y sin embargo, ella sabe que estaba cerca de su muerte porque ya estaba viejita y todo eso, lo que sea. Y ella entendía que no debía hacerlo. Sin embargo, la Virgen intervino, ¿no? Sí. Como tú me dices. Y la Virgen dijo, si es la voluntad, me dijo, de que se haga. Entendemos que nosotros como humanos podemos accionar no necesariamente siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, una mujer que pudiera ser, no sé si hay un caso por canonización de ella, no lo sé todavía, pero me imagino que vivió una vida santa, ¿no? Y sin embargo, ella que vivió una vida santa iba a hacer algo que iba en contra de la voluntad de Dios, la voluntad del Hijo, y como quiera María dijo, no, espérate, esto no se puede escapar, esto hay que decírselo para que ella esté clara, para que ella lo haga. Pero entonces, vamos, y tú ahora vas a comentar cómo pasó eso que el obispo de ella le pidió, comenta. Vale. Lo que sucedió, pues, era que el arzobispo le pidió de escribir el tercer mes secreto. Tomó un tiempo, finalmente la Virgen apareció, le ayudó, la inspiró. Ahora, en la sabiduría de Lucía dos Santos, ella decidió de escribir 2 sobres, poner el secreto en 2 sobres. Y eso para mí sería un misterio. Porque, ¿por qué 2 sobres? Porque el primero que ella, como lo quería hacer, quería poner nada más la visión Okay. que ella había tenido, que la Virgen le había dado, una descripción de la visión, punto aparte. Ok. Y el segundo, el mensaje que acompañaba la visión. Oh, ya. Eso era la cosa. Entonces escribió las dos cartas, una página por... la visión era más larga porque había más descripción. Había como 25 líneas en la segunda carta con el mensaje de la Santísima Virgen. Wow. Y puso las 2 cartas en 2 sobres y los 2 sobres adentro de un envelope. Un sobre más grande. Exactamente. Y tengo prueba y te voy a explicar. Te contundente. Sí. Figúrate que al momento en el año 2000, fue en junio del año 2000, cuando el Vaticano finalmente decidió de revelar supuestamente el completo tercer secreto de Fátima, de mencionar solamente la visión. Se quedó allá. Y esa visión es la visión correcta que hasta los mismos estudiadores de Fátima dicen que sí. No hay ninguna mentira en eso. Lo que sí, la mentira es en la abnegación que había más. Y el mensaje, el escrito de la Virgen, ha sido revelado por su reverencia el padre Vila. El reverendo padre Vila era un consejero de varios papas y el mismo que además estaba en gran guerra contra la masonería, la infiltración masónica adentro del Vaticano. Y ese mensaje lo tengo aquí. Pero para volver, antes de, si tú quieres que te lo lee, para tus auditores, sí, claro. Pero antes, quiero darte otra forma de prueba. Hablaste anteriormente de Áquita. Sí. Áquita ha sido instrumental, primero, no solamente en descubrir las revelaciones de la Virgen. Para mí, Áquita, yo hice un video hace como un año casi. Para mí, Áquita ya de por sí está pasando. Porque habla específicamente de cómo los obispos estarán contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes. ¿Qué tú piensas de eso? Exactamente. Bueno, figúrate que al empiezo, cuando empezaron los estudios de Áquita, había como un malentendido, se dice, ¿verdad? Sí, malentendido. Nuevamente, perdón por mi expresión de cocina. Va muy bien, va muy bien. Pero en fin, figúrate que el obispo Ito, que era el obispo local de Áquita,
decidió, después de haber montado un dossier, pero de primera, sumamente profesional. Tomó el avión y llegó de Tokio hasta Roma. Fui a ver el cardenal Ratzinger, nuevamente era el prefecto en el tiempo, el prefecto de la congregación de la doctrina de De la la fe, fe. o lo que se llama también dicasterium de la fe. Sí. Vale. Le preparó el dossier y le dijo, su eminencia, le tengo aquí el último mensaje del 13 de octubre de 1878, si no me equivoco. Tengo el mensaje de Akita ahí. Entonces, y le explicó la situación. El cardenal leyó el mensaje, va a leer. Después de haber leído, se dirigió al obispo Ito y le dijo, no habrá más estudios de Akita. En ese momento, el obispo Ito le dijo, pero cardenal, ¿por qué? Yo no entiendo, usted no me ha dado una chance de explicarme. Y le interrumpió y dijo, no, excelencia, usted no entiende. No habrá más estudio de Akita por una razón. El mensaje de Akita, el 13 de octubre, que es entre paréntesis el aniversario del último mensaje que la Virgen dio a los niños de Fátima, Sí. es exactamente el mismo tercer secreto de Fátima, pero con algunas variaciones de palabras. Wow. Y el mensaje de Akita, yo te someto, caballero, te da los pelos levantarse así cuando son muy serios y muy graves. Muy serios y muy graves. Hay una cosa que quiero, con tu permisión, Sí. anunciar a tus auditores. He aprendido mucho de la cultura latina y cubana con mi esposa, ¿no? Me encanta. Estoy enamorado de vuestra cultura porque ustedes saben poner las cosas ¿cómo decir? El nivel de importancia de varias cosas. Esto no debe ser sujeto de conversación con un café y haciendo cualquier tipo de comentario. Es un aviso sumamente serio. Eso debe ser. Y llamo a vuestras conciencias de adultos, de hombres, de familia, de mujeres, madres, padres, esposos, esposas. Pero es un llamado que de verdad debe ser un punto de referencia en vuestras vidas. Lo ha sido para mí. Y lo que da mucha beligerencia a estas llamadas es el hecho que la Iglesia Católica, aunque a veces no es conveniente para la Iglesia Católica de aprobar, sin embargo lo aprobó. Porque la Iglesia en cuestiones de fe es infalible, ¿no? Aún, por ejemplo, tantas cosas que son contradictorias, la Iglesia está apoyando, aunque el corriente hoy en día político y Claro. teológico está tratando de hacerse New Age, de asimilarse al mundo Sí, lleno de compromisos. exacto. El dogma de la fe no ha vacillado, es imperturbable porque es infalible. Entonces, sinceramente, yo soy francés, no soy anglosajón, pero atiro la atención a tus auditores de poner toda vuestra seriedad en esto. Porque personalmente, yo no creo por un momento que la gente que están mirando este video o que están escuchando es por coincidencia, una razón. Pero sabiendo y conociendo todos estos mensajes, ustedes van a llegar a un punto en el cual, que os guste o no, ustedes tendrán que contestar sí o no, oui o no. O sea, ustedes de saber, pero no hay medio en el lugar en el medio. Hay una enorme responsabilidad en escuchar eso. Y os adjuro de por favor no caer en la trampa, empezar conversaciones que tienen siempre un empiezo y nunca un fin. No es pecado de no creer. La iglesia es muy clara sobre el asunto. Aún Lourdes o Fátima, aunque han sido aprobados, si ustedes no creen, no es pecado, no están obligados. Lo que sí es pecado es de no creer en el dogma de la fe católica. Todos estos mensajes en estos libros, que sea la Salette, que sea la Frodé en Francia, que sea Tilly en Normandía, de donde yo soy, que sea Fátima, que sea Niquito en Nuestra Señora del Buen Éxito, ¿se dice? De buen éxito, sí. Sí. Akita y otros. Todos los lugares de apariciones, aún los que todavía son sujetos a investigación, que no han sido condenados. Cuando son condenados, ustedes deben parar, porque ahí es pecado. Sí, Eso es la ley de la iglesia. sí. Pero todos los
que llaman a creer, a amar la Santa Eucaristía, el Santo Sacramento del altar, no solamente a participar, pero a vivir la Santa Misa, a ir a la confesión, si posible mensual, a vivir los santos sacramentos, a llevar los sacramentales, a evitar la falta de caridad, principalmente con la crítica, ¿no? La Virgen en varias oportunidades, en varias apariciones, dicen que si ustedes ayunan, comulgan, se confiesan, pero no tienen caridad a vuestro prójimo, De nada vale. exacto, es como una campana que no suena, ¿no? Es una contradicción. Lo que me gusta mucho con los españoles, o mejor dicho, con los hispanos, es que ustedes al fondo de vuestro ser tienen una base que es profundamente, tienen una formación cristiana y buena, ¿no? Una cultura, son cultos. No, o sea, tienen algo profundo en vosotros mismos. Y es a esa parte de ustedes que me permito la libertad de dirigirme, ¿no? Consideren, les ruego, esta conversación, este monólogo, lo que como quiera, esta entrevista, como sinceramente algo de muy serio. Termino diciéndoles, cuando yo era niño en Francia, en París, yo me recuerdo las historias de mis padres y abuelos que no sabían siempre tragar sus lágrimas, contándome cómo durante la ocupación alemana la gente en Francia se escondía, ponía la BBC para escuchar las llamadas de Francia Libre, del general Charles de Gaulle. Y yo creo que esto es nuestra llamada del general de Gaulle, de la BBC, ¿no? En el cual la Virgen, el cielo, nos están llamando a despertarnos, a contestar oui, a contestar sí, presente, a esta movilización, a este llamado de conversión que debe empezar inmediatamente. Porque en todas esas apariciones el mensaje es el mismo, hay poco tiempo, y el día llegará, aunque es difícil aceptar. Porque si ustedes supieran lo que va a llegar, Dios es un Dios de misericordia, es verdad, pero también es un Dios de justicia. Amén. Voilà. Amén, amén. Y muy importante que tú hagas esas remarcaciones, porque hay veces que hay personas que toman estos mensajes a la ligera, por decirlo así, o como tú dices, de un tema de cafecito. Pero en realidad todos estos mensajes llevan algo muy importante y es al arrepentimiento de nosotros y que nuestra vida cambie. Y más allá todavía de hacer penitencia por nosotros mismos, pero también por tanto aquellos que no creen, que no aman al Señor y que le hacen tanto daño a la iglesia. Y por los mismos prelates, los mismos sacerdotes, obispos, cardenales, que hieren el corazón de Jesús y de la Virgen María. Te hago una pregunta referenciando aquello que yo decía, de que a veces nosotros no necesariamente vamos a hacer la voluntad 100% de Dios, sino que nos dejamos llevar por nuestros propios miedos, forma de pensar, etcétera. ¿Tú dirías que el Papa Juan Pablo XXIII, y by the way, no estamos juzgándolo, sino estamos juzgando una acción, lo cual está bien como católico porque fue algo que pasó? Yo entiendo que lo peor que le hizo fue no revelar ese mensaje, porque a lo mejor lo hizo por miedo. Muchos dicen que lo hizo porque si él revelaba ese mensaje en ese momento, antes del Vaticano II, el Vaticano II no hubiera pasado y se hubiera vuelto una revuelca. No sé qué tú piensas. Bueno, yo pienso que como católico, ¿no? Yo me siento profundamente revulsado del hecho que, en primer lugar, es un paradoxo. Porque en primer lugar, si la Iglesia declara que un lugar de aparición es digno de creencia, como Fátima, y un papa, el pontífice, no puede posiblemente llamar los niños de Fátima los prophets of dooms, los profetas de la aniquilación. Dios mío, qué contradicción. Qué falta además de caridad cristiana, ¿no? De decir una cosa. Y él dijo eso. Dijo que los niños de Fátima son los prophets of dooms, los profetas de una locura. Doom es algo que tiene la relación a la loco. Sí, pero de decir eso de niños inocentes que ni habían todavía aprendido a mentir. Wow. A mí me parece una sinvergüenza. Y eso dijo él después que... ¿quién lo cuestionó a él por qué no reveló ese mensaje? Y ahí es que él dice eso. Porque cuando los mismos sacerdotes y obispos que estaban alrededor suyo y cuando abrió el mensaje de Fátima,
le pidieron, bueno, lo vamos finalmente a revelar. Y el Papa se puso blanco como una aspirina y dijo, por miedo. Y dijo, no, este mensaje no relata nuestros tiempos. No es para nuestros tiempos, oh Dios mío. Ay, Dios mío. Es verbatim lo que dijo. Entonces, es decir, primero que Dios se equivocó, que es imperfecto, o simplemente que la Que mente sabemos mienta. o sabemos más que Dios. Exactamente, es una desobediencia calculada. Y no solamente Juan 23, fue también Píos VI que lo cegó, Sexto. que tampoco lo había revelado. Juan Pablo I no vivió bastante tiempo. 33 días. Exactamente. Y Juan Pablo II, bueno, al fin de su vida, decidió de revelar o de ordenar la revelación de la primera mitad. Quién sabe, tal vez pidió que todo sea revelado, pero los arzobispos, Pero yo diría, o sea, eso fue algo que tú dijiste, pero yo diría que si él hubiera querido que todo hubiera sido revelado también, hubiera dicho, no, espérate, falta algo más. O él no tiene o él no tenía la autoridad para hacer eso. Yo creo que sí. tenía la autoridad. Tú no puedes leer cuál es ese mensaje de Fátima, el cual no fue revelado en el 2000 por el Vaticano. Claro que sí. Lo tengo aquí en inglés, entonces nuevamente pido perdón por lo voy a traducir simultáneamente del inglés Al al español. francés Y y del después- francés al español. Es otro milagro ahí. Entonces, sinceramente, sin bromar, ruego vuestra indulgencia, ¿vale? Entonces empieza así. En Portugal, el dogma de la fe siempre será preservada. Un gran castigo caerá sobre la raza humana. Hoy no, todavía, ni tampoco mañana. Pero en la segunda parte del siglo XX. Y voy a volver a eso en un momento. Ok. Y no hay más ningún tipo de orden que reina en ninguna parte. Satanás reinará en los más altos lugares de la sociedad, dirigiendo el curso de eventos. Él, Satanás, alcanzará a infiltrar the top of the church. Lo más alto de la iglesia, de la jerarquía. Sí, esta parte del mensaje es muy grave. También para la iglesia, un tiempo llegará para sus pruebas las más difíciles. Los cardenales se opondrán O pondrán. a otros cardenales. Los obispos se opondrán a otros obispos. Y Satanás caminará entre ellos dentro de sus líneas. Y en Roma va a haber muchos cambios. Lo que está podrido va a caer. Y lo que va a caer nunca se volverá a levantar. La iglesia será enscurecida. Será oscurecida. Sí. Y el mundo será consumido por el terror. Una grande guerra empezará en la segunda mitad del siglo XX. El fuego y smoke Y el humo. y el humo van a caer del cielo. Las aguas de los océanos van a volverse en humo, steam. Y van a hacer espuma que subirá con inmensa fuerza en el cielo. Y el mar va a hundir todo. Millones y millones de hombres van a perder sus vidas de una hora a la próxima. Y ellos que sobrevivirán van a enviar los que han muerto. La muerte reinará en todas partes por causa de los errores cometidos por los hombres tontos y por los partisanos de Satanás, quien y solamente quien van a reinar en el mundo, en todas partes del mundo. Al final, los que van a sobrevivir estos acontecimientos van una vez más a proclamar Dios y su gloria y lo servirán como lo sirvieron antes cuando el mundo no era tan corrupto. Andad, mi hijo, mi hija, y proclamad este mensaje.
estaré contigo y siempre al lado tuyo para asistirte. Wow. Ahora, quiero decir una cosa muy importante relativo a la Segunda Guerra Mundial. A la Tercera Guerra Mundial, que la Virgen mencionó en este secreto, que iba a suceder supuestamente en la segunda mitad del siglo Exacto, XX. muy importante. En La Fraude, un lugar de aparición en Bretaña, en Francia, aprobado por el obispo local en 1876, por el obispo Fournier. Nuestro Señor había dado un mensaje de primera importancia que se relata de una manera indirecta a esto. Ok. Y el mensaje es el siguiente. La gente está desilusionada en lo que yo he ordenado de ser anunciado para la conversión de los hombres no ha todavía tomado lugar. No, güey. ¿En qué año fue eso? Eso fue, no, esa fecha fui en los mensajes de la FODE, pero no había puesto fecha. Puede Ok. ser después, Fátima, ¿no? Los hombres van a pensarse capaces de hacer confrontación con las almas elegidas por sus acciones. Si yo he tomado la decisión de, de De demorar, atrasar, de demorar. de demorar los eventos terribles que deben venir, si mi bondad y si por razones de las expiaciones que me han ofrecido para demorar estos desastres me han sido dadas, no quiere decir que los elimino, ¿no? Eso no depende del juicio de los hombres ignorantes. Sería por casualidad que yo mismo debo dar explicaciones a los que no quieren saber nada de mí y de mi fe. Este mensaje no hay fecha. O sea, la persona de donde viene, que me dio este mensaje de La Fraude, lugar de En aparición Francia. aprobado en Francia, dice mucho. El mismo Maximin Giraud, el muchachón de La Salette, en 1846, da un mensaje al comte de Chambord, al arzobispo de Grenoble, en el cual le dijo, Su Excelencia, nuestro Señor nos dijo que estas profecías deben ocurrir en el curso después de la segunda mitad del siglo XX, pero dependiente de la reacción de la humanidad, la Virgen nos dijo que puede ir en el primer cuarto del siglo XXI. Porque, y aquí, porque algunas personas dirán, por lo menos aquellos que no quieran aceptar estas realidades, a lo mejor algunos obispos, sacerdotes, que no les gusta como que enfrentar a la realidad, a la situación a donde estamos hoy en día como sociedad y como iglesia, que bueno, o sea, no pasó, significa que la profecía nunca se cumplió y no es cierto. Sin embargo, esto que está pasando, yo diría que es tan real a lo que Dios siempre ha tratado de llevar a la humanidad, de que sí, Él promete que va a hacer tal cosa, pero si nosotros le pedimos con tanta misericordia, que hacemos mucha penitencia, que le pedimos y lo rogamos, Él escucha y trata de extender eso que ya le he mencionado. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia que el Señor dice, mira, voy a hacer esto porque ustedes no quieren escuchar, porque el pueblo mío se me ha volteado? Y ese profeta en ese momento le pide al Señor que no lo haga. Y le ruega y le ruega. ¿Y el Señor qué hace? Atrasa eso que le había dicho. O a veces ni siquiera lo hace. Y por eso a mí no me deja como que, no, porque, o sea, nos ponemos a escuchar, ¿no? Como, y por eso lo mencionaste, ¿no? Importante. Dice que la segunda mitad del siglo XX, pero no pasó. ¿Pero por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia, al mismo tiempo que de justicia. Misericordia no existe si no hay justicia. Como enseñanza católica. Y para mí eso resuena tanto al mismo Dios de siempre. Que sí está buscando eso porque, no sé tú, Javier, como desees. Pero yo sí entiendo algo detrás de todos estos mensajes. Al final, lo que Dios busca es una conversión masiva de almas. ¿Para qué? Para que podamos estar con Él en toda la eternidad.
Sin embargo, muchos engañados por Satanás y otros por su propia arrogancia no quieren escuchar. Yo diría, Xavier, que hoy en día, si se ha demorado esa profecía de todo lo que va a pasar, que ese mensaje revelado que tú me lo estás leyendo ahora mismo de Fátima, que no fue revelado como debió ser, es tan, por eso me decía ahorita que Ratzinger cuando lo leyó, dijo, es casi lo mismo en diferentes palabras. Yo me quedé anonadado cuando leíste eso, porque yo no lo había escuchado tan completo como ahora. Yo había escuchado muy poquito, algo muy condenso, pero esto es lo más extenso que he escuchado del secreto de Fátima, el mensaje como tal. Y a mí lo único que me dice es que le estoy dando tiempo, pero conviértanse, conviértanse, conviértanse. Y yo te pregunto, ¿tiene que ver algo aquí? Dos cosas importantes que también han sido reveladas, algunas muy verídicas por varios santos, otras más o menos ahí, que es los 3 días de la oscuridad y la iluminación de conciencia, que es el warning, la advertencia le llama. El aviso. Todo eso tiene que ver con la realidad de que Dios nos está dando una oportunidad más, otra oportunidad para el arrepentimiento masivo de toda la humanidad. Sí, pero eso estás hablando de la última chance que el cielo está dando a la humanidad. Lo que estás mencionando es muy serio. Con tu permisión, me gustaría dar otra prueba de la veracidad de las profecías de la Virgen en Fátima. Excelente. Y después voy a eso, si me das permisión. Excelente, vamos, vamos, claro. Usted En- el invitado. Gracias. Relativo a Fátima, los dos primeros secretos, ¿no? Era que si la humanidad no se convertiría en tiempo, recuérdense, señores, que estábamos en 1917, en la Primera Guerra Mundial. Rusia ya había firmado la armisticia con el Kaiser de Alemania. Rusia estaba en sus rodillas, fuera de soplo, era un país de tercer mundo. Un país de un ex que tenía fuerzas armadas de Cossack que solamente estaban en caballos mediamente borrachos, ¿no? Pero la guerra seguía y Rusia no era insignificante. Y esos niños, cuando revelaron el mensaje de Fátima, hablando de Rusia, pensaban que Rusia era el nombre de una mujer primero. Oh, No wow. sabían nada. Y la Virgen había dicho, si la humanidad no se convierte en tiempo, esta guerra se terminará, pero habrá una segunda todavía 1000 veces peor. No dijo 1000 veces, dijo peor, que empezará bajo el reino de Pío XI. ¿11? Sí, 11. onceavo. Sí. Figúrese que la iglesia, la gente no pusieron ninguna importancia en este mensaje, en esta profecía. ¿Y qué pasó? La guerra terminó un año después. Rusia, un mes después, la primera aparición, la última aparición de Fátima, un mes después, el 13 de octubre de 1917, la revolución. Lenin tomó el poder, asesinaron la familia imperial de los Romanov y una guerra fratricida entre hermanos rusos, el comunismo llegó en poder, más poderoso que nunca. La Segunda Guerra Mundial empezó, de acuerdo a los historianos, realmente a partir de la Guerra Civil en España, al final de los años 30. Increíblemente, bajo el reino del nuevo Papa que se llamaba Pío XI, exactamente como la Virgen dijo, ¿cómo podían saber eso? Y una Segunda Guerra Mundial que produjo más de 50 millones de muertos en el mundo ocurrió. ¿Por qué? Porque la gente no pusieron ninguna importancia en estos mensajes, en esas profecías. No se convirtieron, no rezaron. En relación a lo que acabas de mencionar, y eso es sumamente grave. Estos mensajes, efectivamente, el aviso, la iluminación de conciencia, como llaman los anglosajones, y los 3 días de obscuridad, es un mensaje que vuelve continuamente en las apariciones que sean en Garabandal, en España. El mismo Padre Pío habló de los 3 días de obscuridad, varios profetas, también, la Salet mencionaron también los 3 días de oscuridad. Os voy a explicar. Y he puesto al final de este libro
una línea. de tiempo Oh, wow. que explica a partir de un momento cómo las cosas van a seguirse una atrás de las otras. Es muy larga. Interesante. Y eso es basado sobre todas estas. Me tomó un tiempo loco. Y os voy a dar un índice, porque yo sé que estamos hablando de tantas cosas a la vez. Y os pido perdón por la falta de orden, pero vamos a volver con el asunto y después voy a hablar de los años y de un índice que nuestro Señor ha dado en cuestión de años, de tiempo, ¿no? Pero sí, efectivamente, en relación al aviso, hemos hablado del hecho que Dios es un Dios de misericordia y de justicia. Este momento que va a llegar muy pronto, la iluminación de conciencia, el aviso, como dicen los niños de Garabandal, va a ser uno de los últimos momentos de la misericordia que Dios da a la humanidad. En ese momento, de acuerdo con los videntes, ¿no? Dios va a permitir, durante un periodo de tiempo que va a durar aproximadamente 15 minutos, más o menos, a cada ser humano vivo en la superficie de esta tierra, la oportunidad de ver el estado de su alma como Dios la ve él mismo. O sea, en completa honestidad, poniendo todos nuestros intereses y egos personales al lado. Será más fuerte que uno. Será como una epifanía privada, ¿no? Los niños de Garabandal explicaron claramente que si usted está en un avión, el avión parará en el cielo, todo estará inmóvil y usted estará como parecerá estar ¿Todo solo. eso aparece en tu libro? En mi libro, sí. Entonces, en ese momento, cada quien tendrá una oportunidad de ver todo lo que ha hecho incorrecto en su vida, ¿no? Y efectivamente habrá algunas almas que van a sufrir mucho en ver y en reconocer de manera honesta el estado de su propia alma, exactamente como Dios la ve. Unos verán donde también si deberían morir en ese momento, donde irán. Se nos explicó que no es Dios que juzga las almas al momento de la muerte, sino que son las almas en su propia conciencia, en completa y total, absoluta honestidad, que deciden ellos mismos dónde deben ir. Las almas que van al infierno son las almas que dicen, no acepto el último juicio de Dios. No lo acepto por tal y tal y tal razón. No lo acepto. Orgullo, lo que sea. Esas almas no quieren estar con Dios. Las almas que reconocen efectivamente que han pecado, pero que no se consideran dignas de ir al cielo, se meten ellas mismas en el estado del purgatorio. Y ya puedo casi oír en mi cabeza, ¿y dónde se habla del purgatorio en la Biblia? Ajá. En el libro de Macabeo. Y es en la Biblia católica. Os recomiendo la Biblia de Jerusalén. Pero es lo que la gente se divide de tal manera. Y las almas que van al paraíso son las almas que han amado toda su vida a Dios, con todas sus fuerzas, y han tratado con todas sus fuerzas de pelear los juegos de uno mismo, las mediocridades de la vida, la vulgaridad, la impureza, etcétera, etcétera, ¿no? Y que al final se han peleado, cada caída ha sido una nueva oportunidad para levantarse y querían estar con Dios y han pedido perdón. Son las almas que no podían esperar de estar más con Dios y que finalmente las puertas les están siendo abiertas. Ese momento va a durar 15 minutos. Y va a haber gente, o sea, no debería matar a nadie, sino que va a haber, de acuerdo con los videntes de Garabandal y otros, alguna gente que va a morir de ataque del corazón, porque va a ser muy fuerte para algunos. Muy como que demasiado impactante para su cerebro. Sí. Pero en esos momentos alguna gente va a sentir los fuegos del infierno, los fuegos del purgatorio, van a sentir literalmente la justicia de Dios, sin por lo tanto morir, ¿no? Salvo las excepciones que acabo de mencionar. Pero no es una cosa que uno debe temer, uno debe agradecer. Es una oportunidad de vernos. Full. Yo de que conocí de ese otro día, de la advertencia de la dominación de conciencia, yo oro todos los días para que pase. Para yo de verdad ver cómo va a llegar a la santidad. Porque sabes que a veces por no estar muy despierto en todo lo que hacemos, cometemos errores y no sabemos cómo son esos errores. Y yo estoy seguro que en ese momento yo voy a ver todos mis errores, por lo cual Dios me ha visto y también todas esas cosas buenas que he hecho. Y ahí yo diría que, bueno, ya yo sé exactamente qué es lo que tengo que hacer mejor para llegar al cielo. Fíjate, según entiendo y según he estudiado,
¿Hay alguien que va a avisar más o menos cuándo eso va a pasar? ¿Que está vivo aún? Sí, Cuéntanos. los videntes de Garabandal y yo sospecho también los videntes de Medjugorje. Okay. Y vamos a hablar de Medjugorje después. Yo sé que hay mucha controversia. Eh, es, hay tanto que hablar. Sí. Pero os ruego una cosa. Recuérdense de uno de los mensajes de la Virgen. Caridad. ¿No? Aún para los que, si es verdad que es una falsedad, hay que tener caridad. Yo personalmente creo que Medjugorje es real. Y el padre René Laurentin, el famoso experto mariólogo francés que fui instrumental en las aprobaciones de esos lugares de apariciones que les mencioné, también. Y es una cuestión, entraremos en eso después. Pero sí, supuestamente, de acuerdo con las apariciones de Garabandal. Garabandal, Conchita González Conchita González. debe anunciar eso 8 días Antes del suceso. antes que suceda. Y sabemos dónde vive ella en este momento. En Nueva York. En Nueva York. Wow. Y si ella tenía 13 años por ahí, ¿no? Sí. ¿Cuándo pasó eso? ¿Y en qué año fue la aparición? Entre 1961 y 1965. Obviamente, mediante el Vaticano II. Y entonces, si calculamos, yo voy a coger aquí mi teléfono y discúlpeme el atrevimiento, vamos a poner 14 años, 70 y pico. 70 y pico años. Ajá. Y ella tiene que estar viva para que eso pase. Sí. Estamos hablando que el averaje de vida de una persona llega hasta los 100 y pico, y eso exagerando. Y eso no es el averaje es como 80. Y el extenso, yo he visto una señora que vivió hasta 106 años, pero no he escuchado que una mujer tiene 112. Pero, o sea, estamos hablando que dentro de hoy mismo, hasta aquí a 20 años tenemos que ver eso, más o menos. Sí. Yo ojalá que venga pronto, pero wow. Ok, continúe. Van a ser momentos muy difíciles. Por eso la urgencia De la conversión. de la conversión y de que estos mensajes se escuchen primero, se analicen, no se critiquen, ¿no? En uno de los mensajes de nuestro Señor a Marie-Julie Janis de La Frodde en Francia, nuestro Señor dice: no critiquen los que no creen, pero que los que no creen no condenen A esos que creen. a esos que creen, y sin primero estudiar y pensarlo bien. No tengan la crítica tan fácil, y especialmente tengan caridad, porque todo el contrario no viene de Dios. Y si no viene de Dios, utilizando el método de eliminación, viene de la otra parte. Amén, así es. Sí, porque eso es muy importante. A ustedes que nos están viendo aquí, que están escuchando esta entrevista tan interesante, a veces somos un poco escépticos, ¿no? Y por ende, todas estas son revelaciones privadas, de acuerdo a lo que la iglesia enseña. Y obviamente, si usted cree o no cree, o sea, si usted no cree en esta revelación privada, no va a ser algo acusado sobre su personal salvación, su salvación personal, mejor dicho. Pero, sin embargo, yo me digo a mí mismo, ¿por qué si Dios, de su amor y bondad, ha querido enviarnos diferentes mensajes del cielo para que podamos vivir una vida mejor cristiana, católica? ¿Por qué simplemente hacerme de la vista gorda y no prestar atención a ver qué Dios quiere de mí, ¿no? Porque estos mensajes son dados a ciertos visionarios, ¿no? Que la Virgen se le presenta o el Señor Jesús se le presenta, pero un mensaje para que los demás escuchemos, para que actuemos acerca de eso, ¿no? Y que hablamos de la conversión, la Eucaristía y todo eso. Pero dime algo. Primero va a pasar la iluminación en conciencia, que es una oportunidad para toda la humanidad de despertar y convertirse, aquellos que sobrevivan a eso. Que ojalá sean, bueno, no sé si es ojalá, porque no puede ser tampoco muy positivo conociendo el estado social donde vivimos hoy en día, 2022. Y luego, según tu estudio, ¿cómo es la relación de esa iluminación conciencia y el otro día de la oscuridad? Muy buena pregunta. Lo que va a suceder, y no hablo solamente más de Garabandal, hablo de Garabandal y de otros también que están en este libro. Después que este momento de conciencia ocurre, este aviso, como llaman los niños de Garabandal, ocurre, va a ocurrir 6 semanas aproximadamente, en el cual el diablo no podrá atacar las conciencias, o sea,
tendremos un momento de paz, pero muy corto, 6 semanas. Wow. Sí. En ese momento, cada quien que habrá vivido, o sea, toda la humanidad sabrá que la iglesia católica es la verdadera iglesia de Jesús. Oh, wow. Oh, La wow. única iglesia católica. Y atiro vuestra atención sobre el siguiente. Yo sé que debe haber también protestantes que escuchan este Esperemos que show. sí, esperemos que sí. Sí, ustedes son nuestros hermanos, pero atiro vuestra atención sobre el asunto siguiente. La única iglesia cristiana que ha sido fundida por Cristo, la única, fue la iglesia católica romana y apostólica a través de Pedro. Y apostólica quiere decir recibe en herencia el primer papa Pedro las llaves del paraíso Todos los papas hasta continúan. Francisco, ¿no? Y tengo mucho que pensar sobre porque Francisco no es mi favorito. Ese otro video aparte que yo tengo que hacer contigo, de verdad, que lo voy a hacer ahorita. Esperen ese también. Vale, pero en ese momento, ¿no? Las otras iglesias protestantes tienen muchas buenas cosas, pero han sido todas fundidas y creadas por hombres fallibles. Y la pregunta que yo me pido, o sea, y que os pido también, sería que el Cristo se equivocó cuando se acercó a Pedro diciendo, tú eres Pedro, sobre esta piedra yo batiré mi iglesia. ¿Sería que el Cristo no podía ver el futuro? Yo hubiera pensado eventualmente que sí, si la iglesia católica paraba de existir, pero seguía a sobrevivir. Es un comentario tan acertado, porque lo mismo pudiéramos decir. ¿Será que ellos están diciendo que Dios es un Dios que va cambiando su forma de pensar? No. ¿Tú me entiendes? Porque hay mucha gente que dice, oh, el Dios del Viejo Testamento y el Dios del Nuevo son distintos. Siguen siendo el mismo Dios. Por eso cuando, mira, te digo algo muy fuerte y seguiremos con el tema. Esto tiene que ver con el tema. Cuando la pandemia llegó a China y se empezó a hablar de eso, y se rumoraba casi a finales de febrero que iba a llegar a todo el mundo, hubo algo dentro de mí que me dijo, Edwin, esto es parte de algo que Dios está permitiendo para que la humanidad se convierta, para que busquen de Él, para que los católicos cojamos nuestra fe en serio. Y yo hice un video, está ahí en mi canal, muchos lo han visto, porque obviamente fue algo muy fuerte que yo dije. Y en aquel entonces yo todavía, había muchas personas que yo le caía muy bien, porque yo era un católico muy chévere, que todo lo que decía a todo el mundo le gustaba. Pero cuando yo empecé a hablar de la doctrina, de que hay que convertirnos, muchos se alejaron. Pero el punto es que yo dije que el COVID-19 Dios lo permitió como forma de chastisement, de castigo, porque nosotros nos hemos hundido tanto como dignidad humana, como la raza humana, a través de tantos pecados y llevado por la mente de estos demonios de Satanás, que el Señor permitió eso y muchos se convirtieron. Pero lo más triste, que tiene que ver tanto con muchas de las que tú tienes aquí escritas y también con, podemos decir, una profecía que Ratzinger una vez dijo, que al final la iglesia será pequeña. Y podemos notar que después de esa COVID-19, yo te puedo decir que yo veía en la parroquia un ejemplo, 500 personas que ven a misa los domingos, y después de la pandemia muchos dijeron, ¿para qué la iglesia? Yo lo veía eso por televisión. La mitad de la congregación ha bajado. Y bueno, volvamos al tema, discúlpame que me fui, lo que pensé que tenía que ver. No, estoy de acuerdo contigo. Excelente. Entonces, estábamos en el tema de que esos 6 días van a venir a donde Satanás va a estar, como quien dice, acorralado de molestar a las almas, todo el mundo viviente, y que a todos les será revelado a través de Dios de ese momento, de que la Iglesia Católica es la única y verdadera de Jesucristo. Y que todos que crean en Cristo debemos de volvernos católicos. ¿Qué pasaría después de eso? Después de eso, va a durar 6 semanas, ¿no? De acuerdo con las profecías, las líneas de confesión van a ser larguísimas. Y van a ser cada día, la gente arrepintiéndose. Los sacerdotes parecen no tendrán tiempo ni de dormir, le tendrán que llevarles sándwiches, así mismo dijeron, ¿no? Oh, wow. Entonces, esas 6 semanas va a haber un tiempo de conversión masivo. Pero después, las autoridades, cuando el diablo ya podrá nuevamente poner su mano encima de las cosas, las autoridades científicas van a declarar que ha habido una tempestad solar que ha sido sumamente agresiva
Y efectivamente va a haber una, supuestamente, ¿no? Y que eso ha influenciado no solamente las máquinas, los satélites, pero también Al cerebro. confusión masiva alrededor del globo. A tratar de negar lo que ha pasado divinamente. Exactamente. Tratar de justificar lo injustificable, ¿no? Y va a haber mucha gente que después van a sentirse engañados y va a ir de un extremo al otro. Pero habrá los que se quedarán fieles. Eso, de lo que yo entiendo, será una de las últimas etapas Misericordia. de la misericordia de nuestro Señor. Los días de oscuridad deberían ocurrir, será la última cosa que ocurrirá antes del renacimiento de la humanidad. ¿Dónde queda el anticristo en medio de todo eso? Ya hoy está. Está vivo hoy. El anticristo está vivo hoy. Hoy. O sea, no sabemos dónde está, pero está vivo hoy. Porque, explícame, y disculpa, porque yo creo que sería bueno explicar quién es o qué nos puede referenciar a quién sería el anticristo, porque tiene mucho que ver con esas dos cosas, ¿no? La liberación de conciencia y los 3 días de oscuridad. So, ¿cómo tú describirías el anticristo? O sea, ¿qué bosquejos? Bosquejos en español significa qué características tendrá ese anticristo que vendrá a tratar de gobernar la fe, el gobierno. Explícanos de verdad, porque yo creo que muchos de nosotros que estamos aquí viendo, y yo no sé necesariamente tanto sobre esto. Mira, sobre el anticristo. Él, una persona. Sí. Lo que sabemos, de acuerdo con, viene principalmente de los mensajes y el secreto de la Salet, mi capítulo número 1. Wow. Dice, de acuerdo con lo que la Virgen dijo a los niños, que será el hijo de una mujer de pobre virtud, que será monja, y de un obispo, que será también corrupto, ¿no? Wow. Que ese niño comerá y vivirá de la corrupción, y nacerá con dientes. Ese niño va a llevar, cuando va a crecer, respuestas a muchos problemas y va a aparecer como una falsa luz. Hoy sería mentira si te digo que yo sé quién es o que tengo una suspición. No lo sé, basado con esos mensajes. Sino eso es la descripción que la Virgen dijo. Por otra parte, hay en otras apariciones de la Frodé. Estamos, y perdónenme a ustedes si vamos de aparición en aparición, es que Se conectan una a la otra. No hay nada que hacer. estoy tratando de no causar confusión. Entonces voy a hablar despacito y os ruego vuestra indulgencia. Pero la Frodé, Marie-Julie Janis, le dieron un nombre de un hombre el nombre de un hombre que iba a llegar de The Name of a Man. El nombre de un hombre. Sí, que iba a venir de Pakistán, que viene de una familia alemana ex católica, ¿no? Que vivía en Pakistán. Va a cruzar Irán, Siria, Irán, Irak, Siria, y de allí hasta Turquía va a venir con su hermano, y el hermano menor va a llegar a la cabeza de Turquía. Por poco tiempo va a haber un conflicto militar en Europa que va a involucrar Turquía. Uno de los dos hermanos va a dirigir brevemente Turquía y le van a cortar la cabeza, lo van a eliminar rápidamente. El mayor va a ir a Italia por invitación de un gobierno izquierdista, comunista, y dio su nombre, será Micael de la Torre. Micael de la Torre. Déjame averiguar rápidamente, que no me equivoque. Yo creo que es Micael de la Torre. No, Archel de la Torre. Será Archel. Arcael. Arcael de la Torre. Es uno de los... los mensajes de la Frodé son extraordinarios. Esa mujer, la vidente, era una stigmatista. Una estimata que tiene la... Sí, tenía todas las estigmatas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en esa aparición de la Frodé, aprobada por el obispo Fournier en 1866. Y nunca había escuchado de ella. No, porque en Francia todo el mundo trataba de esconderla. Sus mensajes, ella también es muy política también, porque nuestro Señor dijo que esta República Francesa no viene del bien, es una república masónica, y que cual es cierto y fue cierto. Claro, y todavía hoy en día lo es. Oh, wow. Entonces,
dio un índice, se dice un índice del ¿Un club, índice? sobre años, un periodo de tiempo en el cual todas esas profecías empezarán a tomar lugar. Y me tomó un tiempo loco para llegar a una respuesta. Pero los años que nuestro Señor había dado a Marie-Julie Janis eran entre el año 80 y el año 83. ¿Qué quería decir eso? De verdad yo no tenía la menor idea. Me tomó años para finalmente llegar a una respuesta. Podía ser 1880 hasta 1883, no hacía ningún sentido. 1900 tampoco, no puede ser el año 2000 porque los mensajes claramente describen la situación de hoy en día. Después me empecé a llegar a una conclusión y lo mencioné con John Henry Weston al final. Sí. Marie-Julie Janis murió en Francia durante la ocupación en 1941. Yo me dije, obviamente estos años vienen a partir de un punto de referencia. ¿Qué punto de referencia? ¿Sería por casualidad la muerte de Marie-Julie Janis? Entonces he hecho una adición, agregando 1941 a 80, lo que llega a 2021. Wow. Y agregando 1941 a 83, son 2024. En 2021 empezó el cenit, el cenit de la pandemia de COVID, que entre paréntesis es un picnic en comparación a lo que nos está esperando, de Sí. acuerdo con la misma evidente Marie-Julie Janis, ¿no? Y 2022, la guerra en Ucrania. Mire, es la primera guerra. Ustedes, los americanos, están muy lejos de todo esto. Esa guerra es la primera guerra de esta amplitud a menos de 3 horas de París, desde 1945. La primera es una guerra horrificante a menos de 3 horas de avión de Wow. París. Toda Europa está así en este momento. Ustedes no lo ven. Tensionada. Sí, yo veo la televisión francesa cada día en mi casa. Oh, wow. Nada que ver con la televisión de NBC News, ABC, Todo, CBS, todo lo Fox. de aquí. Aquí ustedes son verdaderamente el nuevo mundo. No se dan cuenta de lo que pasa allá. En Francia, si ustedes ven la BBC, o si ven la televisión francesa, o las televisiones italianas o españolas, la situación ponen mucha importancia en todo eso y todo el mundo está en terror. Hace poco, la televisión francesa había mostrado, la televisión nacional rusa, mostrando un ordenador, un computador, como dicen ustedes, una proyección de ataque de misiles Sí. de Rusia hasta Berlín, París y Londres. Llega en Berlín y en París en 202 segundos y en 212 segundos en Londres, con los misiles no supersónico, pero hipersónicos, Hipersónicos. que iban entre Mach 9 a Mach 10. La televisión nacional rusa mostró eso y todas las televisiones europeas mostraron eso. Aquí nunca lo he visto en No, la televisión primera americana. vez que lo escucho, lo único que yo escuché a semejante de eso fue en la trama que acabó de pasar hace una semana, donde Pelosi llegó allá a Taiwán y los chinos de una vez pusieron fuerza y empezaron a tirar misiles de prueba, cosas así. También vi un video a donde la Marina de los Estados Unidos empezó a surgir como que viendo qué pudiera pasar. Pero yo creo que China, que tiene que ver con todo esto, no simplemente porque ellos no actúan de una, todo es poquito a poquito. Yo no creo que ellos simplemente van a dejar ir la situación con Taiwán. Yo creo que lo mismo que hizo, y sin embargo, muchos conservadores, por ser sincero, dijeron, cuando Rusia se trató de conquistar de nuevo para atrás lo que es Ucrania, dijeron ellos, lo mismo va a hacer China con Taiwán. Claro. Y estamos al pico de hacer eso, de ver eso. Mire, en mi modo de ver, y tengo muchos amigos en Francia que son de activa, o sea, en el servicio militar. Oh, wow. Sí, en el éxito de Fuerzas Armadas Francesas. Y la cuestión en Francia no se hace. No es una cuestión si se va a hacer o no. Es una cuestión es cuándo. Es una cuestión de cuándo. Wow. China nunca tolerará que Taiwán se independice. Y ¿Por lo qué dijo, y lo piensa? dijo el mandatario de ellos. Claro. Igual por Ucrania y Rusia. ¿Ustedes creen No van de a verdad que soltar. Putin va a tolerar la humillación de perder la guerra en Nah. Ucrania? Es completamente irrealístico. Y los ucranienses tampoco, ellos no quieren, no hay luz al final del túnel. Ellos no quieren ni discutir, quieren recuperar todo el terreno que han perdido y la Crimea. No hay ninguna solución.
Ahora, John Henry Weston me ha invitado también y me ha hecho el honor, como tú me haces el honor hoy, de hablar sobre, al final de este mes, sobre la predicción, la profecía que la Virgen había dado a los niños de Garabandal sobre la venida del Papa en Moscú, ¿no? Interesante esto. Prestemos atención. Sí. Entonces, figúrense que, y lo escribí aquí para prepararme para tu show, escribí lo siguiente. Efectivamente, figúrate que fui a Jacinta González en Jacinta noviembre González. 1965. Dijo ella, el Papa va a ir a Rusia y a Moscú. Una vez que volverá al Vaticano, las hostilidades van a empezar en diferentes partes de Europa. ¿Y cuándo el viaje del Papa a Moscú? Están hablando de eso, va a ser, parece inminentemente, de lo que yo escuché en la televisión francesa. Ahora, yo sé como francés, ¿no? Estoy hablando como francés. Estoy sumamente sorprendido del hecho que las Fuerzas Armadas rusas están andando con la puntilla del pie en la campaña de Ucrania, Sí, yo ¿no? también me encuentro eso un poco extraño. Sí, pero atiro vuestra atención a lo siguiente. Rusia en este momento no ha hecho ningún tipo de movilización nacional. Ucrania sí. El país está bajo una movilización nacional. El momento cuando la situación se va a poner muy grave, pero de verdad muy grave, será cuando Rusia exige una movilización nacional. Eso, de acuerdo con la televisión francesa, llevará las Fuerzas Armadas rusas entre 6 a 8 millones de tropas. No tan bien Calculado. sí, preparadas, pero es una cantidad de hombres. Es una Fuerza Armada Gigante. fantástica. Y tiene un material militar De otro nivel. extraordinario. Lo que han enviado en Ucrania, y eso lo escuché por oficiales militares franceses en la televisión francesa, porque aquí no se puede, no sé, y me frustra. Estoy profundamente frustrado Entonces ya yo digo a mi mujer, ya para, si tú quieres escuchar eso, y me contesta, pero yo no entiendo francés. Entonces, yo prefiero escuchar la televisión francesa. Y tienen una reserva colosal Con la sal. de armamento moderno, incluido aviones, tanques de última generación, canones de EMP, Electromagnetic Pulse, That's crazy. esos, Parar el campo electromagnético que pueda pasar en otro lado. ¡Wow! sí, le están construyendo en este momento un arsenal de misiles hipersónicos en cantidad industrial. Son años en adelante de los americanos o de los europeos. Es una situación muy grave. Hasta ahora no han declarado ningún tipo de movilización nacional. Eso será un gran signo. Cuando lo hacen, entonces, señores, escóndense bajo su Problema. cama porque va a ser muy, muy serio. Y hay varios también místicos que escribí en el último capítulo, capítulo 10, stigmatas, Que tienen estimada. sí, que declararon ver, por ejemplo, la bandera de Rusia encima del domo del Vaticano en Roma, ¿no? Marie-Julie Janis habla de eso también. Oh, Eh, eso Arcael, está un poco fuerte. sí, Arcael de la Torre supuestamente llegará a Italia y empezará a hacer un martirio de todos los católicos. La guerra mundial, de acuerdo con las profecías, tomará lugar. Será una guerra, un blitzkrieg, una guerra rápida. Los rusos empezarán a partir de Bielorrusia a echar por los lados de una manera muy rápida todas las fuerzas de la OTAN. Antes que la campaña europea va a empezar, va a haber varios tipos de revoluciones en Europa. En Francia ya están empezando, ¿no? Particularmente la población árabe musulmana contra los franceses originales. Yo soy de ahí, créanme que no estoy exagerando y no tengo la palabra fácil, ¿no? En este momento, cada día hay más de 1000 agresiones contra todas fuerzas que llevan uniforme en Francia, porque representan la La República batalla. Francesa y están en una sharia, en una guerra santa, en la cual ellos están colocando territorios más y más. En Francia llamamos esos territorios que hemos perdido control, se llaman les territoires perdus de la République, los El que territorios ha perdido perdidos de la la República. República. Son controlados nada más que por... Musulmanes. Exactamente. Wow.
Italia igual. Los comunistas, últimamente en las últimas elecciones en Francia, son los comunistas que han hecho una coalición con los socialistas y con los ecologistas. Es el primer movimiento contra el del Emmanuel Macron. Emmanuel Macron es un guiño. Perdóneme, no quiero hablar vulgarmente, pero el hombre es un centrista, izquierdista, prosocialista. Eso, yo lo considero un hombre irresponsable, ¿no? Y la Virgen mencionó que llegará el momento en el cual va a haber rebeliones en Francia y París va a ser en parte quemado. Esas mismas revoluciones tomarán lugar en Italia. Cuando el momento y parece que la Virgen mencionó que llegará el momento en el cual el gobierno francés quitará París por la situación que se volverá infernal. En esos momentos será ideal, ¿no?, para un ataque continental en Europa. En Europa hay que entender bien, las únicas fuerzas nucleares son las americanas, que son las tienen lo menos. El más grande arsenal nuclear de la OTAN en Europa es Francia. Después es Inglaterra, después son los Estados Unidos, ¿no? Si hay problema en Francia y en Italia, que es el tercer poder económico en la Unión Europea, para Rusia de echar sus fuerzas convencionales con algunos bombardamientos de misiles tácticos nucleares y con los hipersónicos que los americanos llaman flat top killers, los destructores de portaaviones, ¿no? Eso va a ser un blitzkrieg, es muy posible, es realístico. En este momento, todo lo que estamos mirando en Ucrania es un mirage, es falso, no demuestra la total y verdadera capacidad militar rusa. Eso yo cuando empezó la guerra Rusia-Ucrania, yo digo, pero esto está muy leve. Esto no aparenta eso que en realidad puede hacer Rusia, que todos lo sabemos. Hasta lo poquito ignorante que hay en el mundo, que no presta mucha atención a eso. Todo el mundo sabe que Rusia está bien fuerte militarmente. Y de la forma que vimos que ha atacado Ucrania, lo vemos como tú dices, ¿no? Como que no es algo 100% real a lo que en realidad puede hacer. Claro. Wow. Las tácticas que han utilizado para atacar son completamente incomprensibles. Normalmente, un ataque normal empieza con bombardamientos con todas las líneas de telecomunicación, los ferrocarriles, las calles, las Principales. todas las formas de aviación deberían haber sido destruidas en las primeras 5 horas. Exacto. Nada, una minoría de eso ha sido hecho. Después, nunca se envían los blindados primero. Y esos blindados son reliquias, entre paréntesis. Son cosas que mis padres habían conocido cuando ellos llevaban el uniforme. Los T-72, Es por todo un favor. teatro, pues. Es un poema. Pues, Es un mirage. Es un mirage de verdad. De todos modos, en relación a las apariciones, y hemos hablado también de Medjugorje, entiendo que hay controversia. Estábamos hablando, tú, Edwin y yo, antes que hemos empezado la entrevista sí, del asunto en privado, ¿no? sí. Para hacerlo muy rápido, si me das permisión. Todo ha empezado con un conflicto político entre el arzobispo de Mostar y el orden franciscano que estaban apoyando a los niños. El padre Laurentin, que os mencioné anteriormente, más grande autoridad mariana que existía cuando era vivo, se murió en 2017. Wow, no hace mucho. No, no hace 5 poco. años. Sí. Bueno, el obispo de Mostar inicialmente creía en los niños. Y recuérdese, todo empezó cuando los niños estaban martirizados en Yugoslavia Sí, por ver a la Virgen María, que era comunista, leninista. sí. Bueno, figúrense en que el obispo estaba apoyando, pero quería tomar la regulación y el control, que estaba bajo el poder de los franciscanos, que era un orden independiente de la jurisdicción del arzobispo de Mostar. Y no aceptaron porque los niños fueron a ellos primero para encontrar protección. Cuando el arzobispo de Mostar dio órdenes a los franciscanos de trabajar bajo su jurisdicción, lo que era contrario a la constitución de la orden franciscana, dijeron que no. Y ahí empezó todo. Oh, wow. ¿No? Empiezo este libro diciendo que el único criterio que nuestro Señor nos ha dejado en la Biblia para discernir entre la verdad y la falsedad son los frutos de un árbol. Los frutos de algo. Exactamente. Los frutos de Medjugorje, yo he ido en Medjugorje personalmente y le puedo dar testigo. Es un mensaje que lleva a la humanidad nuevamente a vivir bajo la Santa Eucaristía.
¿Creen ustedes que el Satanás va a pedir algo así? Si es cierto, es que Satanás se convirtió y eso es imposible. No. El mismo Cristo dijo que un reino dividido entre sí mismo nunca puede sobrevivir. Medjugorje habla de la Santa Eucaristía, la adoración imperativa de la Santa Eucaristía, la necesidad de confesarse, de ayunar para la paz, de ayunar y rezar por el Papa, aún si se cae en errores, de rezar y ayunar para el bien de la Iglesia, la jerarquía, la paz de la humanidad. Muchos de los tradicionalistas, y yo quiero decirles, y me considero uno, y uno de la primera hora. Mis padres, cuando Monseñor Lefebvre, en los Oh, sí, años porque es de 80, Francia. sí, fueron el primero a seguirle. ¿Sabes? Wow. Después se desató cuando Juan Pablo II lo excomulgó, pero después Sí. lo reintegró. O sea, la realidad es que hay una controversia sobre las apariciones de Medjugorje y que de por sí, o sea, lo que están trayendo esta controversia mayoritariamente, que te lo comenté, son tradicionalistas católicos. Exactamente. Y tú no explicas que tú eres uno de esos, pudiera decir, uno de esos tradicionalistas número uno, primeros De la en la primera época. hora. Sí, de la primera hora, porque tus propios padres, cuando Marcel Lefebvre hizo lo que hizo, pues le acompañaban. Hasta que pues nos comentaba que Juan Pablo II lo había técnicamente excomulgado, pero luego lo reintegra y todo eso. Y que tú de por sí, o sea, tú como tradicionalista no ves nada malo acerca lo que es la aparición de Medjugorje, porque hablabas que de la forma que Jesús nos llama a atestiguar de algo, si es de Dios o no, es de acuerdo a los árboles del fruto. Y según tú entiendes, los frutos que salen de Medjugorje son muchos. Y yo te digo algo, yo me considero un poquito agnóstico, por decir así en esa palabra, sobre la revelación, sobre la aparición de Medjugorje, por X factores, pero tampoco la descarto. ¿Por qué? Porque yo también veo muchos frutos, muchos frutos. Frutos que han, por ejemplo, un sacerdote en particular que se llama Father Donald Calloway, americano, él se convirtió a través de un libro acerca de Medjugorje. Y los frutos que ese sacerdote a través de su sacerdocio ministerial ha llevado, como la consagración de San José, yo no puedo creer que eso sería algo del demonio. No. Totalmente de Dios. Exactamente. Y mire, yo sé de dónde viene una de las controversias. Uno de los mensajes de la Virgen María, había uno ortodoxo Un ortodoxo. que había pedido que reza por ella y que pidió un mensaje de la Virgen y la Virgen dijo, sí, mis hijos ortodoxos también se pueden ganar el paraíso, etcétera, porque no eran católicos. Oh, yo no Y había escuchado eso. sí, Oh, wow. pero os hago saber una cosa. La Iglesia Católica nos indica a los católicos que en tiempos extraordinarios reconoce la Iglesia Católica la valididad de la presencia del Cristo en la ortodoxo. comunión ortodoxa. Sí, muchos lo explicaron, no me sé exactamente dónde lo menciona, que si por ejemplo yo me encuentro en un país que no hay por alguna razón cerca de mí, en la próxima, o sea, algo muy extraño, no hay cerca de mí ninguna iglesia católica o parroquia, pero sí hay una ortodoxa que yo tengo la disposición de poder atender ahí para recibir a Jesucristo en la Eucaristía. Exactamente. Y además os voy a decir una cosa, también en relación a otras fees, otras Son los religiones. hermanos más cercanos de nosotros. Sí, pero también yo sé que el Cristo, por ejemplo, cuando vivía en la tierra, cuando caminaba en la tierra, él andaba siempre a ver los pecadores, los no cristianos. Él dijo, porque un doctor va a ver los enfermos. Sí. ¿No? Yo creo que efectivamente Dios da a un ser humano la libertad de convertirse hasta el último momento de su vida. Es así. Y llevo vuestra atención a un asunto. ¿Quién fue el primer ser humano a entrar en el paraíso? El que estaba a la cruz de él, a la par. Exactamente, el último de los hombres. El último, un criminal. ¿Por qué? Porque al final le dijo, Señor, Cristo, Jesús, recuérdate de mí cuando entrarás en tu reino. Se convirtió en el último momento. El primer hombre a haber entrado en el paraíso antes la Virgen María, antes San José, era el último y el más pecador de los hombres. Entonces, por eso que yo como católico tradicionalista, no tradicional, pero tradicionalista, yo no veo ninguna contradicción o paradox
Con estos eso que mensajes. dice la Virgen. Y además en Medjugorje la Virgen dijo que la única religión de su hijo es la Iglesia Católica, Romana y Apostólica. Lo dijo, no es sujeto a interpretación. Entonces, también llevo a vuestra atención un asunto que yo aprendí del padre René Laurentin, Dele. cuando me dijo una cosa, que todo asunto que viene de Dios será siempre víctima de un asalto del diablo. Para querer destruir eso que... Para destruir la beligerencia y la credibilidad de dicho lugar. La misma cosa ocurrió en Lourdes, la misma cosa ocurrió en Fátima, la misma cosa ocurrió en La Salette, etc. Ad infinitum. ¿No? La cosa es que yo creo, y yo lo aprendí del padre Laurentin, él mismo me lo dijo, el secreto de poder discernir la verdad de la falsedad, primero, de mantener un espíritu muy calmo, ¿no? De evitar la crítica fácil y de rezar. Todo lo que viene, todo lo que llama al amar, al vivir la Santa Misa Católica, la Santa Eucaristía, todo lo que llama a los santos sacramentos, a los evangelios de la Iglesia Católica, al dogma de la fe, que no puede ser cambiada ni por hombre, ni por papa, ni por ángel, son infalibles. Cuando las cosas van a ser cambiadas, lo serán. Entonces el momento llegará no de rebelarse, pero de formar una oposición. Oposición serena, creíble y respetuosa. Nuevamente, la Virgen en sus mensajes nos pide de tener caridad. El Cristo nos enseñó que cuando uno recibe una ciutat en la cara, usted la presenta a la otra y rezar para sus enemigos. Es tan importante mantener la serenidad del espíritu, evitar el odio, evitar el desear el mal a su prójimo, pero de tener caridad. Eso son las palabras, es el camino de Dios, es lo más difícil. Este Papa, por ejemplo, no inspira ese tipo de sentimiento. Yo les hablo como abiertamente, ¿no? Y os voy a decir un secreto que ustedes no van a repetir. Pero yo he tenido mucha dificultad cuando el incidente de 2019 tuvo lugar con la Pachamama. ¿No? En Francia, muchos católicos franceses llaman el Papa el Pachapapa. Oh, wow. Yo creo que falta de caridad. Estoy principalmente de acuerdo. Lo que sucedió allá era una idolatría. Una abominación. Sí, que el Papa permitió en terreno santo. No. Que Dios le perdone. ¿No? Pero por una razón, Dios ha permitido que Francisco, que él mismo dice no ser el vicario. El vicario del Cristo. O el supremo pontífice, también ha dicho. Sí. Dios ha permitido que sea hoy en día la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Yo no pretendo entender. Claro. Pero también yo me recuerdo que en las Santas Escrituras, en los Evangelios, Cristo escogió Judas. Sí. Hay una razón por todo. Hay que someterse, prepararse. Estamos viviendo en la misma pasión que el Cristo vivió en nuestra iglesia. Hay que tomar nuestra cruz serenamente, con amor y conversión. La única razón por qué estoy enfrente de esta cámara, en vez de estar con mi familia y preparándome, es porque yo tengo una deuda moral vis-à-vis de Dios por la maravillosa esposa que me ha dado, los hijos, la familia, la vida que he tenido, haberme llevado de un mundo a este mundo. Y me parecía injusto de no contestar presente a este llamado de la BBC, este nuevo llamado que os llama a ustedes, a nosotros, a los anglosajones, a los franceses, al mundo entero. Pero nuevamente os vuelvo a repetir, aunque no soy autoridad para decirlo, pero hablando de un católico a varios otros, yo considero que no es coincidencia. Y si ustedes lo creen, me parece un error. No es coincidencia. Si ustedes están en este momento escuchándonos, escuchando sobre estos mensajes, este llamado a la conversión a través de los sacramentos, pero con eso viene una inmensa responsabilidad. Ustedes no tienen otra elección que decir sí o no. Decir presente, voy a cambiar mi vida, o seguir en el camino de cada día. Amén. Perdón, me siento
tan mal puesto yo de predicar, no estoy en posición de predicar, soy como cualquiera. Y perdón si soy inhábil, pero la situación, el punto de estos mensajes llaman a una gravedad que estoy tratando de reflejar con vosotros. Gracias, y de verdad que Xavier, estos mensajes son tan veraces. La palabra veraces significan tan como que tan fuertes, pero a la misma vez tan reales. Pero dentro de eso que es fuerte, y lo hemos conversado y lo hemos dicho, al final, como dice y como terminó una de las mensajes de Fátima, al final el corazón inmaculado de María reinará. Ahora, ¿pasará eso mañana? No sé, pero pasará. Pasará porque en eso confiamos. Y además, mucho antes que la Virgen María mencionara eso, ya sabíamos que Cristo ya ha vencido. Cristo ya ha vencido. Lo que pasa es que estamos viviendo la iglesia militante y hay que actuar, hay que vivir el evangelio, ¿no? Cuéntame algo, dime, comenta aquí al público por qué deberían ellos de obtener tu libro una vez salga en español. Lo pondré en todas mis redes sociales y si ya está arriba mi página web de nuestro ministerio, colocaremos ahí un blog hablando de él para que lo puedan conseguir. ¿Por qué debería un católico leer tu libro? Porque la inmensa mayoría de estos mensajes han sido escondidos. La Salet, la Fátima, la segunda parte. Akita, la vidente, la hermana Sasagawa, está reducido a un voto de silencio por su arzobispo. Sí. Garabandal no ha sido aprobado, pero es más y más en favor. Hoy en día en Medjugorje, increíblemente, aún con la hostilidad abierta y Sí. pública del Papa Francisco, la Iglesia ha permitido por la primera vez, Y la devoción. exactamente, ha permitido a que curas y pastores de iglesias católicas organicen pellegrinajes a Medjugorje. Es la etapa antes la aprobación. C'est incompréhensible, c'est incroyable, es increíble, ¿no? Pero, y es contradictorio, pero nuevamente, yo en mi mente oigo el padre Laurent y tenía una voz muy suave. Él hablaba así, usted sabe, Xavier, que es así que las cosas de Dios se hacen. Yo le oigo en mi cabeza hablarme en francés diciéndome, usted ve una vez más que contra la Virgen nadie puede. ¿Quién como Dios? Nadie como ¿Quién Dios. como la Virgen? Es padre Laurent hablando así, ¿no? Y efectivamente, el diablo es patético, porque tiene algunos poderes, pero como se dice San Miguel Arcángel, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Exactamente. Y nosotros si estamos con Él. Es una cuestión nuevamente de lo siguiente. Nuestra fuerza reside en el estar seguro que Dios nos proteja. Nuestra fuerza reside en la serenidad, en no permitir que nada o nadie nos prohíbe de ir a la misa, de vivir los tesoros que el Cristo nos ha dejado a través de su iglesia. No hablo de las otras, hay solamente una iglesia y la verdad es solamente una, no hay varias. De decir el contrario, de decir que Dios tolera, que Dios permite o desea Otras religiones. otras religiones, una fórmula sin puntar dedos a nadie, es una heresía. Una herejía. Y eso no es sujeto a interpretación. Es como decir que 2 y 2 son 5. No. Nuevamente, caridad para este Papa, rezar para él. John Henry Weston, hace unos días, en Quebec, cuando llegaba para ver los indios, se puso con unos tradicionalistas en las rodillas enfrente de la Basílica de Notre Dame, Sí. en Montreal, y rezó abiertamente en latín, abiertamente diciendo, rezamos aquí para la conversión del Papa. Es bueno, es lo que la Virgen nos pide. No rebelión, de no rebelarnos, porque eso es una falta de obediencia, Sí. pero oposición. Y en Garabandal, termino con este asunto de Garabandal, la Virgen dijo a los niños, si tú ves un sacerdote, cualquier sacerdote, bueno o malo, al lado de un ángel, ¿De un qué? de un ángel, De un ángel. sí, un sacerdote al lado de un ángel, arrodíllate primero antes del sacerdote. En otros lugares la Virgen dijo, si
un sacerdote te pide de hacer algo contrario de lo que yo te enseñé, obedecer al sacerdote. Eso demuestra humildad y obediencia, ¿no? Una de las cosas que a mí me cuesta mucho, estoy tratando de recibir la comunión en la boca, porque la Virgen explicó que es la mejor manera de recibirlo. Principalmente en Medjugorje o ¿dónde fue que ella habló de eso? A partir de después del segundo Consejo del Vaticano, eso empezó de recibirlo en la mano. Entonces Sí. fui Garabandal, Garabandal. Medjugorje y otros lugares también. La Virgen dijo que la mejor manera, no la única, pero que La la mejor mejor. manera es de recibirla directamente en la boca y si posible en las rodillas, ¿no? Sí. Uno piensa que uno se está haciendo el pretencioso haciendo eso. Créeme que me cuesta cuando hago eso porque yo sé que La gente te ve. es el contrario de lo que yo quiero. No quiero atirar la atención, quiero estar invisible. Y me atiro, yo sé, no solamente la atención, pero la crítica de gente que piensan que soy... La nariz parada. Sí, pero uno aprende también, siguiendo esos mensajes, a desarrollarse una expresión francesa, una piel de crocodilo, y de aprender a ser indiferente. Ser humilde. Uy. Ser humilde. Que la Virgen María ha hablado en una o dos diferentes ocasiones de que la falta de reverencia hacia Jesús Eucaristía está hiriendo el corazón de Jesús y de María, que es su madre. Y tú me estás contando que en Francia... Figúrate que en Francia, en mi país, Sí. hay muchas sectas que son no solamente masónicas, pero también luciferianas. Y los gran manitus de estas sinvergüenzuras, ¿no? Emplean jóvenes, 15, 16 años, a ir a iglesias Para robársela. para robar en la sacristía o O cuando en reciben. recibir la comunión. Y, por ejemplo, es muy fácil, usted sabe, recibir la comunión así y hacerle parecer que uno lo tiene aquí, lo pone en la boca cuando siempre estaban acá. Y lo devuelven y lo venden. Yo lo he visto con mis propios ojos. Yo he tenido que hablar con personas y decirle, consuma la hostia. Yo también. Y eso se vende a entre 100 a 500 euros por Wow. Eucaristía. Y lo increíble, y eso también es un cinicismo, pero esos manitus de esas sectas, solamente al mirar pueden ver si la hostia es consagrada o no, o si ha sido robada. Claro. ¿Cómo es posible? O sea, mucha gente dice, tú sabes qué, Javier, las almas se salvan solamente en creer en Cristo. Perdón, pero el Satanás también cree en Cristo. Sí, él reconoce que él es Dios. Claro. En la aparición, y ahí lo escribo, al Papa Leo XIII, León él ha sido testigo de una conversación entre el diablo y el Cristo. El diablo estaba en sus rodillas. El diablo cree en Cristo. No, para salvarse, ganar la vida eterna, no es suficiente de decir, creo en Cristo. Lo que uno debe hacer para ganarse la vida eterna es vivir de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y tomar los sacramentos que nos ha dejado a través de la iglesia, que Él ha fundido a través de Pedro. Eso es extremadamente importante. El Cristo mismo dijo en la Biblia que si uno no come su carne y no bebe su sangre, No tendrá vida eterna. Exactamente, no podrán entrar en el reino de su Padre. No es un símbolo, es la pura verdad. Mucha gente dice, sí, pero ¿cómo es posible? Yo era uno de ellos. Me confieso a ustedes con vergüenza. Yo no creía cuando yo era adolescente que como el Cristo se va a poner adentro de un pedazo de pan. Con vergüenza les digo eso. Hoy en día, ustedes, los latinos, los hispanos, ¿no? Tengo tantas ganas de decir españoles, me estoy observando a mí mismo, pero ustedes los hispanos tienen tesoros, como la Virgen de Guadalupe. En este momento, recientemente, en Francia ha hecho mucho ruido. Yo creo que es en Guadalajara, en México. Sí. Esa Eucaristía que está lateando como un corazón. Sí. Es increíble. Ustedes, latinos, hispanos, Dios ha puesto la mano sobre vosotros de tal manera. Me parece que es imperativo que ustedes contesten también de manera presente. Porque tienen cosas que ningún otro país o nación ha recibido. Los milagros que han pasado Sí. en toda Hispanoamérica. Exacto. Pero quiero decir una cosa. Soy francés, cierto. Pero antes soy católico. Y ustedes todos Somos católicos. Eres mi compatriota. Ustedes son mis compatriotas antes de algunos franceses. Y eso quería decírselo. Bendito sea Dios. Bueno, hasta aquí ha llegado este conversatorio, esta entrevista
de este gran libro que te digo algo, o sea, demuestra tanta dedicación porque 3 años no son cositas baratas, ¿viste? Eso se demora y se titula Revelaciones, ¿no? Sí, no quiero hacer publicidad. Los royalties, los ingresos me indiferan royalmente. El objetivo de hacer este libro cuando lo empecé era de decir merci, gracias a Dios por toda la suerte, todas las bendiciones que me ha regalado desde que soy niño. Eso era el principal objetivo. Y eso es el libro. Lo voy a hacer. Mi esposa lo está trabajando en español. Lo vamos a someter a un profesor español. Yo lo estoy haciendo en buen francés. Y esto es la versión inglesa. Wow, excelente, de verdad que me da mucha alegría, de verdad. O sea, las revelaciones de los mensajes secretos escondidos y profecía de nuestra Virgen María. Bendito sea Dios. O sea, cuando esté disponible, por favor, Xavier, déjame saber, mira, está disponible, por esta forma lo puedo conseguir. Así yo puedo ayudar a todas las personas que siguen mi trabajo para que puedan tener sus manos encima de este hermoso libro. Porque, o sea, vean el tamaño de este libro. Ahí hay mucho, con demasiado de qué aprender de nuestra Virgen María y de llevar un catolicismo ferviente y amor por la fe. De verdad que, Xavier, muchas gracias por estar conmigo. Para mí es un honor, ha sido una bendición. Creo que este es el podcast más largo que he hecho y con mucha razón, porque vale 100% la pena. Mil gracias, de verdad, El honor Xavier. es mío. Mil gracias. Gracias.